Las principales normativas que protegen la información publicitaria es la Ley de Represión de Competencia Desleal, que previene o sanciona las diferentes prácticas comerciales desleales, y allí se incluye lo que es la publicidad engañosa, que en este caso perjudica al consumidor. También tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, en la que protege la privacidad del consumidor mediante la protección de sus datos personales en una publicación. También el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que protege las prácticas abusivas publicitarias y sobre todo abarca los derechos del consumidor. En la publicidad comercial pueden verse responsables. Esto recae en los sujetos. Tenemos al anunciante, que es aquel que busca promocionar un producto o servicio. En este caso, él es responsable sobre la información que da a conocer de los productos hacia los consumidores. Asimismo, tenemos lo que es la agencia de publicidad, que viene a ser aquella persona que es especialista en la creación y también la ejecución de anunciar una información publicitaria. Y por lo tanto viene a ser un responsable por todo el contenido que acompaña al anuncio. Y por último, tenemos el medio de comunicación, que es aquel que se encarga de poder difundir la publicidad en prensa, internet o otros. Este puede ser responsable en caso de que se permitan que se difundan productos ilícitos o que estén restringidos. En este caso, cualquiera de estos pueden ser personas naturales como también personas Continuando, jurídicas. tenemos los principios que rigen la publicidad comercial y los formatos publicitarios. Primero, el principio de veracidad. Como su nombre lo indica, el principio de veracidad tiene que las empresas indican de manera veraz e idónea la información que están publicitando para que el consumidor final no incurra en algún tipo de error en la decisión que está tomando. Como segundo, el principio de adecuación social y protección al menor. El principio de adecuación social indica que ningún tipo de publicidad puede tener contenido que induzca a los posibles usuarios consumidores a cometer algún acto ilegal o algún tipo de discriminación, sea de raza, origen, situación económica o cualquier otra índole. El principio de protección al menor indica que dentro de ciertos horarios no se puede emitir publicidad de contenido erótico. Actualmente en nuestro país el horario de protección al menor es de 6 de la mañana a 10 de la noche. El tercer principio se basa en el principio de legalidad. Y como su nombre lo indica, el principio de legalidad es que todas las empresas están en la obligación de respetar las normas legales de nuestro país y que ningún contenido noticiero o entrevista periodística puedan dar información de publicidad si no tienen el respaldo suficiente para que puedan sostener lo que están indicando. Y como quinto y último principio tenemos el principio de autenticidad, donde indica que todos los productos ofertados pueden tener una comparación con las empresas, pero ningún tipo de publicidad puede denigrar a ninguna empresa, producto o servicio que se está ofertando. En relación a la evolución legislativa, en relación a la información para la protección y defensa de los derechos de los consumidores, el Código de Protección de Derechos de Defensa de los Consumidores, así como la Ley de la Represión de la Competencia Desleal, han sido objeto de diferentes reformas. Esto con el fin de justamente evitar esas prácticas abusivas, así mismo como adaptarse a los nuevos cambios del mercado, como las nuevas tecnologías que han ido apareciendo. Por ejemplo, el Código de Protección de Derechos de Defensa de los Consumidores lo que busca mediante su regulación es la protección, el reforzamiento de esas leyes publicitarias, así como la protección de los derechos consumidores. Esto con el fin de buscar una publicidad que sea veraz, idónea, considere los derechos de los más vulnerables. Aunado a ello, se tiene que la ley de represión de la competencia desleal, asimismo, busca lo que es evitar la publicidad engañosa y, asimismo, la competencia desleal en relación a la publicidad. Como les mencioné en un propio inicio, las reformas legislativas se han hecho justamente para adaptarse a los nuevos cambios en el mercado que han ido adaptándose y a las nuevas tecnologías que han ido apareciendo, tales como redes sociales, internet u otros medios idóneos donde se pueda llegar la información a todo público. Voy a hablar sobre las resoluciones más relevantes en la doctrina que hemos utilizado. Una de esas es la 547 del 2004, en la que habla de dos empresas, Perú Cola y Coca-Cola. En este caso se hace la distinción de sabores, pero los consumidores lo están equivocando porque están comparando los sabores, pero en cambio en el precio Perú Cola está sacando aprovechamiento en el orden económico del mercado, por lo mismo que es más barato que Coca-Cola. Y acá se ve el principio de legalidad y la
mala información hacia el consumidor por parte de los proveedores que están dando la malinterpretación de esta. Después vamos a hablar en la resolución 1602 de 2007 hablamos sobre el principio de veracidad y esta está de la mano de la buena fe, pero también sabemos que en esta si es inválida, se está vulnerando el derecho a la buena información que está en el Código del Consumidor en el artículo 2. También tenemos que apreciar que este está de la mano de la buena información que tienen que proporcionar los proveedores hacia los consumidores. Después voy a hablar sobre la última resolución que habla sobre telefonía. En esta, claro, telefonía ha estado repartiendo folletos en lo que se habla un plan ilimitado, pero no, esto estaba brindando la mala información hacia los consumidores, vulnerando su derecho ya mencionado en el artículo 2 del Código al Consumidor. Por ello mismo no se dio cuenta que los dos procesados no solo eran los vulnerables, sino que también los mismos proveedores, que ellos tienen que rectificar y adecuarse y acreditar que la información tiene que ser adecuada para lo mismo. Bien, ahora vamos a hablar del impacto en las resoluciones. Tenemos que tener en cuenta a la Ley de Represión de Competencia Desleal, que en su momento juntó al Decreto Legislativo 961. Esta Ley de Competencia Desleal lo que ha hecho es convertir los principios que en ese momento estaban en jurisprudencia y por tanto en principios y precedentes vinculantes para la toma de decisiones correcta de Indecopi, siendo la jurisprudencia una de las fuentes del derecho. Vamos a hablar y destacar tres principios que se encuentran en esta ley. El primero, el principio de autenticidad, que señala que ninguna publicidad puede ser de forma indirecta. Aquí tenemos la resolución número 055-2022, que señala que en este caso una influencer publicaba en historias de Instagram información indirecta sobre juegos de apuestas. Entonces Indecopi lo que tomó fue, en base a este principio de autenticidad, la sancionó a ella y por tanto indicó que este es un precedente vinculante para la toma de decisiones respecto a este principio. Entonces, todos los consumidores tienen derecho a recibir publicidad de forma directa y no indirecta. 2. Principio de legalidad. Señala que todas las publicidades deben de ser de acuerdo a lo prescrito por la ley. Aquí tenemos, por ejemplo, a la ley de los octágonos, que señala que todos los productos en la parte frontal deben tener, si son alto en sodio, alto en azúcares o alto en grasas saturadas. Ahora, por último, vamos a hablar del principio de adecuación social. Aquí tenemos el ejemplo de la empresa Brahma, que en el 2011 publicó un spot publicitario sobre Brahma con B de Brahma. En esta se le denunció que esta incurría en discriminación. Este es el punto de este principio, pues este principio señala que ninguna publicidad puede incurrir o incitar a ningún tipo de discriminación de ningún carácter. Entonces, llegamos a la conclusión que estos principios son importantes para la toma de decisiones. Ya. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a dar unas recomendaciones a futuro sobre lo que es la regularización de información publicitaria respetando los derechos del consumidor. Primero, se debe implementar un mecanismo eficaz respetando lo que es la información veraz y real al consumidor. Segundo, se debe implementar programas de educación motivando a las personas para que conozcan sus derechos de consumidor y haciendo reconocer lo que es la publicidad engañosa y cómo identificar y cómo reaccionar ante esto. Tercero, se debe también implementar lo que son los mecanismos de didactización con las personas para que estos puedan ejercer una ayuda ciudadana y un apoyo ciudadano para que puedan denunciar con mayor facilidad y comunicar cualquier inconveniente o cualquier irregularidad en lo que es cuando lleguen a consumir algún producto. Cuarto, también se debe implementar lo que son voluntariamente para que las empresas se adhieran a lo que son un régimen de conductas o un código de conductas y para que puedan controlar y puedan realizar una práctica voluntaria, ética y profesional, respetando la información del consumidor. Eso sería.